tardes, mis estimados estudiantes de lenguaje y comunicación. Bienvenidos, bienvenidos a esta unidad curricular extraordinaria para el desarrollo humano. Esta unidad curricular nos trae como características algunas que pueden tener incidencia en el comportamiento, en la salud y quizás también en nuestras expresiones cotidianas que hacemos en el transcurso de vida. Lenguaje y comunicación tiene como una manera de saber el por qué y el para qué yo puedo comunicarme a través de signos, a través del lenguaje. Porque tenemos que diferenciar que el lenguaje viene siendo un sistema de signos que puede darnos respuestas en determinadas ocasiones y en situaciones que a la vez van a ayudar esos signos a la comunicación. Si decimos que es un sistema de signos, se convierte en una herramienta para la comunicación. La comunicación es un proceso de interacción de experiencias, ideas, información que nos permite hablar de un tema determinado usando el lenguaje, y que también el lenguaje tiene ciertas características dentro de la lengua. La lengua es el conjunto de signos lingüísticos, formas de lenguaje dentro del proceso de comunicación. La función representativa de lenguaje y comunicación tiene como propósito, finalidad de transmitir un contenido. Requiere un sistema de signos y, por supuesto, en sucesos, en cosas. El lenguaje lo podemos nosotros establecer en formas diferentes. Tenemos un lenguaje oral, que con el lenguaje oral podemos nosotros hasta repetir palabras, cosa muy contraria cuando hablamos de un lenguaje escrito, es mucho más formal y no acepta repeticiones. Si vamos a darnos sentido a ese tipo de lenguaje oral y ese tipo de lenguaje escrito, podemos decir que nuestro discurso oral es mucho más espontáneo, es mucho más abierto, y si nosotros hablamos de lenguaje escrito, entonces hablamos de que hay más formalidad, necesitamos normas, seguimos reglas, es más estático, es duro, es fuerte, es cumplir con todo lo que nos dicen a nivel de sintagmas verbales, nominales, a través de artículos, preposiciones, a través de conjugaciones, en fin. El lenguaje escrito tiene esa rigidez a través de la norma. El escrito tiene eso. El lenguaje oral es espontáneo, es libre, es suelto. Yo puedo repetir, yo puedo hablar de una manera más abierta y no hay aquellas limitaciones de expresar todas mis ideas y pensamientos en un momento determinado. El lenguaje escrito nos colocan ciertas limitaciones. Es por ello que el lenguaje y la comunicación se entrelazan. Entonces, si ese sistema de signos que tenemos a través de nuestra lengua, pudiéramos establecer con el español un cúmulo de situaciones.
Mira que tenemos sinónimos, tenemos antónimos, tenemos paranónimos, tenemos artículos, tenemos sustantivos, tenemos adjetivos, calificativos, nominales, en fin, todo ello nos permite a nosotros darle un sentido mucho más amplio al signo lingüístico. El signo lingüístico, como les decía, hablamos de comunicación oral o escrita. Para el signo lingüístico nosotros podemos tomar unas representaciones gráficas y esas representaciones gráficas las vamos a desarrollar de una forma muy espontánea, las podemos dibujar, entonces ahí nosotros sin colocarle ninguna palabra hacemos una representación. En esa representación que es el significante, pueden haber muchas interpretaciones. En una representación sin significado, podemos establecer muchos significantes. Vamos a decir, dibujamos una, por ejemplo, dibujamos una tacita, o una figura representativa, la podemos dibujar y nos pudiera establecer, ¿sí?, algún significado. Si pudiéramos trabajar, dibujamos un árbol con unos frutos marcados, pudiéramos decir, ahí es un árbol de manzanas, es un árbol de pera, de aguacate, bueno, porque no le hemos colocado todavía el significado. Entonces, todas las representaciones gráficas que tenemos son significantes y todas aquellas representaciones que tienen el nombre, que son dadas en un signo lingüístico, es el significado. Entonces, pudiéramos establecer entonces esa unión que podemos tener dentro de los procesos comunicativos. En los procesos comunicativos, el lenguaje y comunicación nos viene dando una situación muy ejemplar. Si nosotros hablamos de lenguaje, hablamos de lo establecido en la lengua, hablamos de unos instrumentos que nos permiten a nosotros señalar, indicar, decir. Pudiéramos hablar de un significado amplio. Entonces, si denotamos, si hacemos una denotación y hacemos connotación en el proceso del verbo, en el proceso del lenguaje, pudiéramos también establecer alguna situación para resolver dentro del proceso de lenguaje y comunicación. Vamos a tomar en cuenta una situación muy amplia. Si hablamos de una situación que nos permite establecer expresiones, establecer situaciones que van dadas, por supuesto, dentro de un proceso comunicativo, pudiéramos también hablar de unos signos que van a establecer diversas colisiones que en un espacio producen los diferentes signos que lo conforman. Es decir, podemos expresar, podemos señalar, podemos indicar, podemos connotar, denotar, establecer, dirigir, explicar. Todo eso está dado dentro del proceso de la comunicación.
Si los signos lingüísticos son tan diferentes, porque podemos tener un espacio que utilicen un signo diferente a otro espacio, otro contexto. Hablamos de dialecto, hay diversos. Entonces, ahí nosotros pudiéramos también decir que el lenguaje y la comunicación tienen una relación muy marcada por el signo lingüístico. Los signos lingüísticos de otras latitudes, vamos a hablarlo de esa forma, o de una cultura, en relación con el relato humano, es la incorporación del texto, y donde se constituye una comunicación que quizás es contraria, es una comunicación paradójica, es una comunicación que nos lleva a establecer diferencias de ideas, de pensamiento. Mira hasta dónde podemos llegar nosotros con el lenguaje y la comunicación. Podemos diferenciar de una u otra manera situaciones divergentes, y también pudiésemos establecer situaciones convergentes. Entonces ahí podemos aclarar que en el texto el lenguaje se desarrolla mediante una cultura y se desarrolla mediante texto. Esta unidad curricular tiene como finalidad abordar el estudio de los signos lingüísticos y también de ese lenguaje, de esa comunicación. Es la comunicación interpersonal, es la comunicación de uno con otro, del emisor y el receptor. Pero también es la comunicación con un lenguaje en silencio, que es la comunicación intrapersonal consigo. Es una comunicación que existe, es una comunicación que se puede hacer a través del diálogo también. Es una comunicación que nos lleva a encontrar diferentes ideas y contextos, y que van a establecer dentro de ella una comunicación que nos lleva a la deducción de los signos. En el lenguaje y comunicación se nos presenta un método muy importante dentro de ese proceso de comunicación, y que nos lleva a la interpretación. Podemos codificar, podemos decodificar. Es en la diversidad de formas lingüísticas, a partir quizás de algunas premisas congruentes, a pesar de que podemos hablar de pensamiento, a pesar de cosas que de repente pudiéramos pensar que es un proceso episódico, o también el lenguaje en la representado en sentimientos, en impresiones, el lenguaje que nos lleva quizás también a la manera auditiva, porque no podemos dejar de señalar e incorporar en estos procesos de la comunicación ese lenguaje de gestos, ese lenguaje que otras personas tienen y que tienen sus propias facultades para ello, que han desarrollado sus propias facultades, que nosotros tenemos nuestras facultades y ellos tienen sus facultades a través de ese lenguaje, a través de ese lenguaje gestual, a través de ese lenguaje mímico, a través de ese lenguaje que le dan una importancia grande entre esos grupos que de manera natural tienen contacto,
contacto y tienen comunicación. Entonces es importante para ustedes saber que dentro de los procesos de la comunicación debemos llevar y hacer escritos coherentes, hacer discursos orales o escritos también coherentes que puedan llevar esa comunicación a un término en que se pueda comprender. Ahí tenemos la comprensión que me da el discurso. Yo como receptor recibo ese discurso oral de otra persona, lo llevo, lo voy asumiendo dentro de mi propio ser, mi memoria, y yo lo voy interpretando a mi forma de ver, de crear y de hacer, y tengo también mi interpretación de manera objetiva ante ese discurso. Entonces, todos esos signos lingüísticos que yo voy escuchando y que también leo, me llevan a esa comprensión oral, pero también a esa comprensión lectora. Esa comprensión lectora que me dice, aquí tengo lenguaje, aquí tengo un conjunto de signos, aquí tengo esto. El lenguaje es eso, un conjunto de signos. La comunicación viene siendo un proceso en el cual yo interpreto, comprendo todos esos signos lingüísticos y los puedo conversar, los puedo comunicar de manera oral o de manera escrita. La lengua escrita tiene una naturaleza comunicativa que está quizás muy dada en todos los aspectos. Si escribimos, la comunicación es diferente a cuando comunicamos de manera oral. Si nos ponemos a ver la importancia de estos dos núcleos importantes, que es el lenguaje y la comunicación, pudiéramos quizás llevarlo, o pudiéramos pensar en que el lenguaje y la comunicación va dirigido a un proceso cognitivo complejo que consiste en traducir el lenguaje representado a través de ideas, pensamientos, impresiones, sentimientos, en fin, y lo comunicamos. Lenguaje y comunicación viene estableciendo dos raíces importantes. Una raíz que se llama lenguaje, que viene siendo la que hace que siembren los signos lingüísticos, que se siembren esa semilla que va sembrando los signos lingüísticos, que va formando tallo, para ir convirtiendo esos signos lingüísticos, y van saliendo ramificaciones que después yo las voy interpretando, las voy traduciendo y me llevan a la comunicación, que viene siendo el fruto o las hojas. Es una manera quizás analógica de hablar del lenguaje y la comunicación. Es quizás una forma de poder decir que el lenguaje es como expresar
o con la comunicación. Si el lenguaje es un sistema de signos, esos signos son expresados, se basa propiamente en la reproducción de algunas experiencias, y también son principios, son elementos únicos que nos llevan absolutamente a la comparación con lo referente o con el referente que vienen siendo los signos lingüísticos. Nos dan también el lenguaje y comunicación nos da a nosotros un carácter estético. Mira, dentro de cada ser humano hay un concepto estético. Comenzando aquellos que tenemos la facultad de hablar y de escribir, tenemos ese concepto estético porque desde que hablamos, escuchen bien, hablamos, cada uno de nosotros tiene su tono de voz único, particular. Ya eso es estética. Ese es un concepto estético del ser humano que hace de su propio lenguaje, ese lenguaje oral, lo hace arte. Hay personas con muchas habilidades para hablar. Hay un razonamiento extraordinario de la palabra. Hay un análisis, hay una interpretación que lo llevan a expresar y a comunicar de una manera artística, con sabiduría, con emoción. Eso lo hace propio y lo hace único. Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestro concepto estético cuando hablamos, partiendo del tono de voz. Otros también tienen su concepto estético cuando escriben. Utilizan las metáforas, el símil, utilizan todos esos recursos literarios que nos permiten darle estética a ese discurso, a ese texto escrito. También lo hacen arte. Tenemos el poema, tenemos la carta. Dentro de esos procesos de comunicación también se encuentran en ese lenguaje y comunicación, encontramos el campo laboral. En el campo laboral se hacen los informes, se hacen las minutas. Ahora tenemos online una manera de comunicarnos, una manera de establecer una conexión de una forma inmediata. Y nos encontramos como si estuviésemos en presencia, como si nos estuviésemos mirando, así como dice, presencialmente, y estamos de manera virtual. Entonces, mira la importancia de esta unidad curricular. Esta unidad curricular nos va a llevar a desarrollar unas actividades que están ya dentro de la plataforma, que pueden ustedes incorporarse a la plataforma, ver cómo se desarrolla ese proceso de lenguaje y comunicación en cada una de las unidades en desarrollo de esa materia, asignatura tan hermosa que es lenguaje y comunicación, y que ustedes como estudiantes
pueden conjugar, relacionar, visualizar, determinar cualquier comunicación dentro de ese proceso. Las tareas que se envían dentro de las plataformas en estas clases online, virtuales, sincrónicas, son maneras de comunicación, son formas de comunicarse. Los facilitadores y los estudiantes. Las tareas que cada uno de los facilitadores o profesores enviamos o incorporamos a la plataforma son formas y maneras de comunicarnos con ustedes, que ustedes resuelvan, que ustedes escriban, que ustedes hagan, que ustedes representen, que ustedes analicen, interpreten. Eso es comunicación, utilizando el signo lingüístico, que es el lenguaje escrito, o la representación gráfica, que es un lenguaje también. ¿Cómo nos comunicamos entonces? Nos comunicamos a través de los signos. Nos comunicamos a través de formas que me van a permitir darle a los procesos comunicativos una realidad absoluta a través de la palabra, a través de la comunicación oral, que a través de la comunicación escrita. Entonces, yo les estoy dando a ustedes aquí una pequeña charla, introducción de una manera muy amena, para que puedan interpretar de una u otra forma esa importancia que tiene la unidad curricular, lenguaje y comunicación, y que ustedes en plataforma donde están todas esas actividades en desarrollo, ustedes puedan encontrar cómo pueden ustedes comunicarse a través de lo más maravilloso que tenemos, que es el lenguaje. Ese conjunto de signos que pueden ser representados de manera oral o de manera escrita a través de la comunicación. Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Y bueno, siguen desarrollando todas esas actividades y tareas que están en la plataforma para poder que este proceso académico tenga el mejor éxito, con una efectividad y con una eficiencia grande en cada uno de ustedes. Así que muy buenas tardes.